Sino que muchos de vosotros conocéis por su participación en el periódico El País y es directora también de Es Global. Y por otra parte, Lucas González, subdirector de la Comisión Europea. Ellos van a tratar, bueno, pues más allá de la guerra, que ya es un tema del que se ha hablado mucho, van a tratar distintos temas que son auténticos retos y problemas ahora mismo para Europa sobre los que hay que decidir. Yo me voy a limitar a dar juego porque, como les decía, yo ya doy clase y a mí me escucháis mucho, ¿vale? Así que se trata de que hoy les escuchéis a vosotros. Entonces, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Para nuestros estudiantes esta es una jornada muy interesante. También para nuestros profesores, veo por ahí a Héctor, que también es profesor de Geopolítica en Estudios Internacionales, y luego los que se unirán. Así que, si os parece, lo planteamos como un diálogo entre vosotros y vamos a empezar por uno de los temas más complicados de resolver ahora mismo, que es el reto energético, la estrategia energética que puede o debe adoptar Europa. Así que, Cristina, Luis, quien queráis, adelante. Pues si quieres empiezo yo. La idea nuestra era tener una conversación entre nosotros, pero también me gustaría invitaros a participar, o sea que si según vamos comentando cosas, pues os surgen comentarios, dudas, preguntas, pues yo os invitaría a participar. Y si me permites, Fátima, antes de entrar en el tema de la energía, que efectivamente yo creo que es el que más nos ocupa ahora, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre de qué hablamos cuando hablamos de la Europa geopolítica, porque todos tenemos en mente pues como el lanzamiento de la Europa geopolítica, no poco después de empezar la invasión de Ucrania, las palabras del vicepresidente de la Comisión y del alto representante diciendo que ahora sí empieza la Europa geopolítica. Y, sin embargo, para mí es un concepto que está ahí desde mucho antes, ¿no? Y desde mucho antes, pero si queréis, el punto de partida más claro es el propio Tratado de Lisboa, que sienta las bases de lo que debería ser, que todavía no es, pero debería ser la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Porque al final se trata de eso, se trata de decidir cuáles son las relaciones de poder con nuestro entorno y más allá de nuestro entorno, cómo nos relacionamos con el resto, qué tipo de presencia queremos tener en el mundo, qué tipo de actor queremos tener en el mundo. Y aunque ahora estamos, y ahí ya te dejo, aunque estamos relacionando la Europa geopolítica con una decisión más fuerte, una determinación más poderosa de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, de tener ese papel en el mundo, a mí me gusta recordar que eso ya viene de antes y que ahora la guerra nos pone en esa tesitura de tener que tomar decisiones más duras, de tener que aplicar sanciones, de tener que reforzar todo lo que es la idea y la realidad de la seguridad europea, pero que es un tema en el que se viene trabajando años y es sobre el que deberíamos seguir trabajando más allá de la guerra. Bueno, muchísimas gracias a la universidad y muchísimas gracias a Miguel Ángel y gracias a Cristina también. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, Cristina, y yo iría incluso más, iría un paso más atrás, porque muchas veces cuando hablamos de Europa geopolítica, bueno, primero, la Europa geopolítica es algo que ahora hemos descubierto porque nos ha venido el ejemplo práctico de la guerra, pero ya era un concepto que estaba en el programa político de la Comisión en el año 2019, cuando el alto representante Borrell entró como a hacerse cargo de la coordinación de la política exterior de la Unión Europea, porque hay que recordar, como muy bien ha dicho Cristina, que dentro de las competencias que tiene la Unión Europea, la de política exterior sigue siendo una política de coordinación de las políticas nacionales, es decir, son los Estados miembros los que tienen fundamentalmente la política exterior. Y, lógicamente, el alto representante y el servicio exterior lo que tienen que hacer es coordinar la respuesta que tiene la Unión Europea y, desde luego, estamos viendo en los últimos tiempos que esa coordinación es bastante eficaz, digamos. Pero antes de eso, cuando se habla de la Europa geopolítica, lo que nos referimos, como decía Cristina, es a cómo nos relacionamos con el exterior. Pero es muy importante ir un paso atrás y preguntarse qué queremos para Europa como construcción. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, Europa tiene que ser más fuerte en el mundo, Europa tiene que relacionarse de tal manera que sea autónoma estratégicamente. Muy bien, pero para eso tenemos que hacer cosas dentro de la Unión Europea. Es decir, tenemos que hacer una Unión Europea que realmente tenga
pilares sólidos de competencias comunes y que sigamos avanzando en la integración. Eso no está claro hoy en día, desgraciadamente, porque hay Estados miembros que no están de acuerdo con esa línea, ¿no? Entonces, creo que primero es importante determinar qué es lo que queremos ser nosotros y después, por supuesto, ya ver cómo nos vamos a relacionar con el exterior. Entonces, y con esto termino porque si no me enrollo mucho. Hay dos cuestiones que nos han puesto frente al espejo de nuestra realidad. Desde luego el primero que hemos mencionado es el de la invasión de Ucrania, pero antes hemos tenido el ejemplo del COVID. Con el COVID nos dimos cuenta que teníamos un problema de autonomía en la industria, es decir, que no éramos capaces de ser autónomos en la gestión de la compra de elementos que eran importantes para la salud de los ciudadanos. Caso de las mascarillas, caso de los ventiladores, que ahora se nos ha olvidado, pero existió en un determinado momento, y desde luego después en el caso de las vacunas. Y ahí fue un momento importante porque, repito, en eso también los Estados miembros eran autónomos, tenían ellos que tomar decisiones y en un momento dado, sin tener la competencia de la Comisión Europea, los Estados miembros dijeron, bueno, yo lo que quiero es que tú, Comisión Europea, te encargues de comprar las vacunas en nuestro nombre. Eso es un paso determinante, no de reforma de los tratados, pero sí de reforma de facto de algunas competencias, ¿no? Y eso, insisto, viene también determinado por el hecho de vamos a hacer más cosas juntos para ser más fuertes de cara al exterior. Mencionabas la autonomía y creo que uno de los pilares de todo esto que estamos hablando es la famosa idea de la autonomía estratégica, ¿no? Que es, a mí me hace mucha gracia cómo ha ido evolucionando el concepto, porque no se enunció ahí, pero por ejemplo en la estrategia europea presentada por Mogherini, cuando ella era alta representante, ya tenía un peso muy específico, pero siempre con esa componente de seguridad, de defensa, de cómo vamos a protegernos. Y sin embargo, con el paso de los años ha ido aumentando exponencialmente lo que significa autonomía estratégica, ¿no? La salud es el caso más claro y a mí siempre me encanta recordar esa frase de Borrell precisamente al principio de la pandemia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que en Europa no se fabricaba un gramo de paracetamol es cuando te das cuenta de qué productos son realmente estratégicos, porque era crítico. Pero ahora, por ejemplo, y ahí enlazo, Fátima, con tu pregunta, pues también nos damos cuenta de que la autonomía energética es clave. Y eso es algo que lamentablemente estaba en el ambiente, pero realmente los intereses son muy difíciles de cambiar si no hay una fuerza que te obligue a ello. Estoy pensando sobre todo en la dependencia del gas de Alemania, o sea que era algo que estaba sobre la mesa de discusión, que era obvio, pero realmente pues le iba muy bien a Alemania y al resto de Europa pues no le iba mal. Cuando a Alemania le va bien, al resto de la Unión Europea no le va mal, ¿no? Y ahora, sin embargo, lo que nos vemos es eso, ese sí que es el espejo, ¿no?, de la realidad, de que esta guerra lo primero que se traduce para nosotros es en una crisis energética por la dependencia de tantos países del gas de Rusia. Antes lo decía la secretaria general, ¿no?, que en España tenemos una situación mejor, tenemos otras fuentes de suministro, pero al final formamos parte de un club y ese club está viendo muy afectado. Y dentro de la crisis, y ahora podemos repasar las propuestas que ha hecho la presidenta de la Comisión hace unos días, recordando de nuevo que también está en nuestra mano, por ejemplo, ahorrar energía, que ese es uno de los componentes que nos va a ayudar a luchar contra la agresión rusa, poniendo topes a precios. En fin, ahora si queréis hablamos de eso, pero como decía, es una de las cuestiones que más nos afectan y que, por tanto, pues nos hacen reflexionar mucho más sobre qué queremos ser, cómo queremos ser. Y lo enlazo con todos los proyectos que ya estaban ahí desde que llegó esta comisión, que era precisamente avanzar en ese Green Deal, en ese plan verde, en esa transición, que luego se ha visto reforzado con los planes de recuperación y que otra vez volvemos a poner lo verde y la transición ecológica como uno de sus pilares, y que aquí, aunque nos pese, pues estamos viendo esa oportunidad de acelerar parte de esa transición precisamente para poder alcanzar una mayor autonomía energética y combatir ese ataque ruso a nuestra capacidad de obtener energía. Claro, sí, tienes muchas razones en lo que dices. Además, en el tema de la energía, que por centrarnos un poco en ese tema,
Claro, el otro día decía la presidenta de la Comisión en el discurso del Estado de la Unión, bueno, no nos dimos cuenta suficientemente en un determinado momento de la dependencia que teníamos de un socio que no es fiable. Entonces, yo creo que en el mundo de las relaciones internacionales y en el caso de Europa, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que, para bien o para mal, tenemos que trabajar siempre con países que comparten hasta cierto punto nuestros valores, nuestra estrategia y nuestra visión de futuro, porque si no, bueno, pues podemos tener un problema como el que nos hemos encontrado, ¿no? Sí que es cierto que a mí hay una cosa que me gusta recordar estos días, porque yo creo que hay veces que se confunde un poco el debate. Hablabas de la transición ecológica, de la transición energética como pilar que ya se puso, ya estaba en la comisión anterior, pero ahora ya se pone a partir de 2019 como el foco principal de acción y también en los fondos europeos. Se dice, no, porque claro, ahora fijaos que tenemos un problema con el gas y entonces tenemos que echar mano del carbón en algunos casos, centrales térmicas, o de la nuclear, no cerrarla. Bueno, pero vamos a ver, de lo que estamos hablando no es de una estrategia, de lo que estamos hablando es de hacer, digamos, de poner los instrumentos necesarios para cubrir un déficit que tenemos en este momento por una situación particular. Por supuesto, en un mundo ideal, si tuviéramos, si toda la energía se pudiera cubrir con energía renovable, pues evidentemente no tendríamos dependencia de nadie, en España especialmente, pero en otros países de Europa, y podríamos cubrir toda la demanda energética en Europa. ¿Qué pasa? Que la tecnología todavía no nos permite cosas como, por ejemplo, el almacenamiento de la energía que se produce con los molinos o a través de la solar fotovoltaica. Bueno, en eso tenemos que ir avanzando, pero los parches, digamos, que estamos poniendo para solventar situaciones transitorias que se producen por una cosa excepcional, no lo tomemos como el criterio, digamos, general ni la brújula que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, desde luego, en términos de autonomía, la Europa geopolítica y la autonomía, como tú bien decías, son dos términos que están totalmente relacionados. No se puede una sin la otra. No se puede una sin ser fuertes nosotros y autónomos. Autónomos no significa estar cerrados, no significa la autarquía, significa ser capaces de, digamos, de no vivir problemas como los que hemos vivido y ser capaces de producir nosotros, o bien con socios que sean realmente fiables para nosotros. Y volvemos ahí a Latinoamérica, que hablaba la secretaria general. Evidentemente también nos hemos dado cuenta que, digamos, países con los que compartimos valores, con los que compartimos visión y criterios, pues a veces los hemos dejado un poco de lado, ¿no? Entonces tenemos que volver a esos países a llegar a acuerdos y a cerrar acuerdos. Hablábamos de México, hablábamos de Chile, hablábamos de Mercosur, y que son importantes en el ámbito del comercio, pero no solo en el ámbito del comercio. La Unión Europea, una de las cosas que está haciendo últimamente es hacer acuerdos, digamos, de partenariado estratégico, que no se vinculen solo a la parte comercial, sino que tengan que ver también con transición energética, que tengan que ver con derechos sociales, que tengan que ver con otros intereses que se puedan tener en el ámbito de la negociación bilateral. O sea, que en el ámbito de la energía es muy importante ser autónomos, precisamente si queremos ser fuertes también de cara al exterior. Y fíjate, con América Latina, precisamente, que es la región con mayor biodiversidad, con mayor reservas de agua del planeta y con mayor potencial de energías renovables. Y ahí, en una buena colaboración, se pueden impulsar un montón de proyectos, porque allí hay instituciones que están financiando todas estas cuestiones, pero todavía falta una mayor capacidad. Hay muchísimo por hacer, ¿no? Y desde luego ahí Europa podría tener un papel. Yo quería hacer una pregunta a cualquiera de los dos, a Cristina o a Lucas, sobre el aspecto de la autonomía estratégica que habéis dado de pasada. Cristina decía una cosa muy interesante, y que hemos avanzado desde la autonomía estratégica solo en defensa, nos unimos para defendernos, hacia aspectos comerciales, económicos, etc. En este momento tan difícil, pero a la vez también que puede ser una oportunidad histórica, ¿hacia dónde creéis que debería avanzar esa autonomía estratégica? O dicho de otra manera, ¿qué errores no deberíamos cometer? O sea, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo esencialmente y qué errores tendríamos que evitar? Yo creo que lo he adelantado antes. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de establecer los criterios concretos de autonomía en el ámbito de la energía, por supuesto, en el ámbito de la industria, que es muy importante, al menos en lo que quiere decir la industria básica, y digamos. Pero es muy importante que no perdamos de vista
y ahí voy por la llamada de alarma ante posibles errores, no perdamos de vista que la Unión Europea es un espacio abierto, que es un espacio común, pero es un espacio abierto por el mundo. No podemos perder de vista eso porque si no podemos caer en los errores del trazo corto o del regate corto de la autarquía, ¿no? Entonces, no. Europa es un continente abierto, es un espacio abierto, es un mercado único abierto al mundo y eso no puede desaparecer, con independencia de que, por supuesto, fortalezcamos los instrumentos industriales, de defensa, de energía, etcétera, que creamos que sean necesarios para mantener una cierta autonomía con el mundo, ¿no? Esa es mi impresión. Estoy totalmente de acuerdo y yo añadiría un elemento que ahora está muy de moda, que es muy fácil de decir y no tan fácil de aplicar, que es la famosa resiliencia. Es nuestra capacidad para reaccionar y para adaptarnos según vienen las circunstancias. Y vuelvo al caso de la COVID y de la fabricación de vacunas, ¿no? Porque en Europa, como decíamos, no se fabricaban un montón de elementos y no había las cadenas listas, pero se cambiaron para poder suministrar todas esas, todo lo que hacía falta para poder generar las vacunas. Quiero añadir otro componente de esa autonomía estratégica que inicialmente nunca se había pensado así, pero creo que ahora también es importante, que es nuestro papel en la transición digital y cómo alcanzarla, porque uno de los puntos importantes de debate del momento es el papel de Europa en relación a los gigantes tecnológicos, o sea, Estados Unidos y China. Nos hemos visto de alguna manera atrapados en medio de su guerra comercial. La ciudadanía europea declara, olvidémonos ahora un momento de la guerra, antes de la guerra la ciudadanía europea declaraba sistemáticamente que en esa disputa no quería tomar partido, o sea que queríamos, desde luego, nuestros aliados son los Estados Unidos, pero también hemos pasado por el trauma de una presidencia de Estados Unidos que no respondía precisamente a nuestros valores y entonces el grueso de la ciudadanía europea dice que ante esa disputa Estados Unidos-China per se preferíamos tener nuestra posición sólida, no tener que tomar partido, pero la realidad es que hemos tenido que ir tomando partido, ¿no? Y que ahí nos vemos atrapados en una dependencia muy grande de ambos. Y ahora lo que estamos viendo es una reducción, por lo menos una intención de reducir nuestra dependencia de China en muchísimas variables. En el lado tecnológico, por ejemplo, habréis oído de la guerra, ya no solo comercial China-Estados Unidos, por ejemplo, la guerra contra Huawei. Huawei es la empresa que estaba desplegando todos los sistemas de 5G y que se ha visto frenada, o se está viendo frenada, no del todo, pero en Europa, por la presión de Estados Unidos y por las implicaciones también de seguridad que está teniendo, ¿no? Entonces, desafío para esa autonomía estratégica europea, desafío para poder seguir adelante con nuestra digitalización profunda, con nuestra transformación económica hacia una economía mucho más digital, pues el conseguir o bien producir o bien tener, como decía, socios más fiables, porque en algunos casos no lo son. Y voy a poner solo un ejemplo, los microchips. Los fabricantes de microchips están en Taiwán y en Corea, sobre todo. Y China tiene una parte que está aumentando muchísimo su capacidad, bueno, también en Estados Unidos. El problema de China es que está también desarrollando unas políticas para, no me gusta decir aislarse, pero para retroalimentarse. El problema que hemos visto a raíz de la COVID son los problemas en las cadenas de suministro, que no estaban fluyendo los componentes y, por tanto, nos estaba costando más llegar. La Unión Europea ha puesto sobre la mesa programas para desarrollar nuestra capacidad de fabricar microconductores, pero las cantidades están muy lejos de lo que las propias compañías surcoreanas, taiwanesas o estadounidenses están invirtiendo. Entonces, ahí tenemos un desafío, por ejemplo, cómo reducir esa dependencia cuando ya vamos rezagados y cuando las cantidades encima de la mesa son mucho menores. Yo añadiría que, por ejemplo, también quizás tenemos otro déficit en innovación si nos comparamos, por ejemplo, con Corea del Sur. Quiero decir que a lo mejor dentro de solucionaría en parte el problema de la energía y algunos problemas el que se hiciera una política de innovación a lo mejor más cohesionada y más fuerte. No es la misma en todos los países europeos, pero que hiciéramos hacia ahí. Antes de pasaros el turno de las preguntas, voy a introducir un último tema y ya dejamos a los estudiantes que seguro que tienen muchas cuestiones.
el tema de la cohesión entre los socios, las relaciones entre ellos, las sanciones, o sea, vamos avanzando en el buen camino, porque para tomar todas esas decisiones tan importantes tenemos que estar cohesionados y de acuerdo, no en todo, no somos homogéneos, pero en varios aspectos básicos. ¿Cómo veis ese tema? O sea, la arquitectura europea tiene que cambiar, la arquitectura institucional, las sanciones solucionan los problemas, o sería mejor algún instrumento de motivación, como decimos en la empresa. ¿Cómo estamos y cómo podemos avanzar en lo que necesitamos en esa cohesión? ¿Empiezas, Luke? Bueno, sí, perfecto. Vamos a ver, yo creo que a veces somos excesivamente críticos con la arquitectura institucional de la Unión Europea. Y me explico. Es decir, siempre se habla mucho de la complejidad, de lo difícil que es llegar a acuerdos. Fenomenal. Y es estupendo tener esa idea y es lógico que haya críticas. Pero no perdamos de vista lo fundamental. Lo fundamental es que somos 27 Estados miembros, cada uno con nuestra cultura, cada uno con nuestros intereses, cada uno con nuestra visión de... Y que es una de las riquezas de Europa. Y es una gran riqueza, pero cada uno con una visión específica sobre el mínimo detalle técnico de cualquier cosa. Bueno, pues aún así, los acuerdos llegan, la normativa sale, y en el caso más difícil, que es precisamente el de poner a 27 Estados miembros de acuerdo con el tema de la invasión en Rusia, bueno, pues se está haciendo un ejercicio de cohesión de los 27 Estados miembros, insisto, con países que son muy complejos de convencer en algunos aspectos, porque el otro día yo hablaba también en una charla, que no hay que olvidar que, también lo decía creo Cristina, que nosotros tenemos una estructura energética que hace que no dependamos del gas ruso en exceso. Es decir, que nosotros si de repente nos dicen, oye, se corta el gas ruso, pues bueno, España podría sobrevivir. Pero el otro día hablaba, por ejemplo, con el embajador de la República Checa y me decía, oye, es que nosotros dependemos al 100% del gas ruso. Al 100%. Y hace más frío. Hace más frío y además no tenemos mar. Es decir, a nosotros no nos puede llegar el gas a través de metaneros con regasificadoras. Con lo cual es una isla en medio de Europa que depende del 100% del gas ruso. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que poner de acuerdo a 27 Estados miembros, cada uno con sus particularidades, para adoptar decisiones del calado que se han adoptado en el ámbito de las sanciones contra Rusia, pues es muy complicado. Y aún así se hace. Y en avances como, por ejemplo, la compra centralizada de vacunas, o como se ha hecho con los fondos Next Generation, que eso no hemos hablado, pero estamos hablando de una revolución desde el punto de vista conceptual de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no había ido a emitir deuda, no puede. Es decir, el presupuesto de la Unión Europea, nosotros siempre en nuestros países estamos acostumbrados a que el presupuesto generalmente, o en España desde luego desde hace muchísimo tiempo, estamos acostumbrados a que tenga déficit. Y ese déficit financiarlo con la emisión de deuda. Eso en el presupuesto europeo, en lo que llamamos el marco financiero plurianual, que es de 7 años, no es posible. Es decir, el dinero que entra tiene que ser exactamente el que se gasta. No podemos tener déficit. ¿Qué hemos hecho con Next Generation? Oye, ir a los mercados. Decir, oye, voy a emitir 800.000 millones de euros en los mercados, cosa que no se había hecho nunca. Eso es una revolución. Eso es un eurobono. Que en su momento se hablaba, los eurobonos, es imposible que salgan los eurobonos. Bueno, pues hemos hecho un eurobono con eso. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas criticables, por supuesto. Yo creo que la arquitectura puede mejorarse en muchos aspectos y podríamos estar aquí hablando largo y tendido sobre cómo se construyen, por ejemplo, las listas para las elecciones europeas, cómo se hace el nombramiento de la presidenta de la Comisión o el presidente de la Comisión, en fin, hay muchas cosas que mejorar en el ámbito, digamos, de la estructura institucional y democrática. Pero creo que a veces somos excesivamente críticos con eso, sin ver realmente las complejidades que eso tiene, ¿no? Pero es mi opinión, claro. Lo sostengo totalmente y quiero recordar que el caso más flagrante antes de las sanciones a Rusia, ha sido el Brexit. Ha sido el Brexit, que pese a todo hemos mantenido ahí una firmeza en las negociaciones. Sí. Se hizo también una arquitectura de negociación delegando todo en un equipo y que ha funcionado. O sea, que en ese sentido y se ha mantenido la unidad.
Decía que no porque también a mí me gusta recordar cómo a raíz de la invasión de Ucrania, de la adhesión unilateral de Ucrania, también se aplicaron una serie de sanciones, vale, que no serían todo lo fuertes, todo lo coercitivas que podrían haber sido, bien, pero se han ido renovando esas sanciones desde 2014. Por eso decía antes del Brexit, ¿no? Fue justo primero Crimea, luego he dicho Crimea, ¿verdad? Antes Crimea, luego el Brexit y ahora lo volvemos a mantener. Dos reflexiones sobre las sanciones, porque hay mucha crítica sobre si estas sanciones que se están aplicando, por cierto que ayer la presidenta y el propio Borrell anunciaron que se está preparando un 8º paquete a raíz precisamente de los referendos que ha habido en los referendos falsos, ¿no? que ha habido en las regiones ocupadas de Ucrania, pero dos reflexiones. Las sanciones suelen tener dos objetivos. Uno muy coercitivo, uno lograr la reversión de una actitud. Y yo creo que en este caso nadie se engañaba. O sea, las sanciones de la Unión Europea se dice mucho, no están teniendo el impacto que se esperaba. Yo no sé si esperaba un impacto a corto plazo. Normalmente el tipo de cosas por las que se está yendo es más a largo plazo. Sanciones, por ejemplo, contra los oligarcas, bueno, pues les afectará a ellos, pero ahora mismo también yo creo que se es muy consciente dentro de la Unión y en las capitales occidentales que ya eso no va a tener el peso sobre Putin que podría haber tenido en otros momentos. O sea, que no creo que pudiéramos esperar una reacción muy rápida. Y, de hecho, lo que hemos visto en los últimos meses es que Rusia ha conseguido más dinero gracias al aumento del precio del gas de lo que nos hubiera gustado. Pero yo creo que sí que tienen un impacto a medio largo plazo. Creo que lo estamos empezando a ver en cuestiones de suministros tecnológicos que no están llegando a Rusia y que, por tanto, tienen muchísima más dificultad para actualizar parte de su material militar, que ya estamos viendo cómo está. Insisto, creo que a medio y largo plazo sí que tendrán ese impacto. Pero también tienen un carácter político y de mensaje, y ahí volvemos al tema de la unidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, aunque no reviertan la situación inmediatamente, aunque haya que tener paciencia, ese mensaje político de firmeza frente a una agresión es importante. Muy bien. Voy a pasarles la palabra porque están deseando intervenir. Marta, adelante. Un poquito más alto, si quieres, ponte de pie. El tema de los semiconductores, que ahora Cristina hace un momento, quería preguntarle cómo se piensa conjugar el proyecto de fábrica de semiconductores aquí en Europa con los objetivos medioambientales que también estamos en vías de conseguir, porque tengo entendido que esas fábricas de semiconductores, de microchips, son bastante contaminantes. Entonces, si trasladamos los parques y ponemos, si aumentamos la producción aquí en Europa, no entra en contradicción con los objetivos de medio ambiente, de reducción de emisiones. No sé cómo. A ver, la ley, nosotros hemos establecido y hemos presentado una ley de microchips, de semiconductores, que lleva el objetivo para que Europa pueda fabricar hasta el 20% de la producción mundial en el año 2030 de semiconductores. Evidentemente, todo lo que se hace en materia industrial, todo, absolutamente, tiene que ser compatible con las normas medioambientales de la Unión Europea. O sea, esto y cualquier otra cosa, con lo cual, evidentemente, habrá que hacerlo compatible, sin más. No, como digo, el objetivo es 2030 20%, con lo cual, bueno, pues no. Porque, como decía Cristina, y esto ya está escrito por muchos sitios, en el ámbito digital y en el ámbito de muchas áreas en el ámbito digital, pero hay algunas áreas que son menos conocidas donde vamos más avanzados que China y Estados Unidos. Pero en el ámbito de los semiconductores está claro que íbamos retrasados y lo que se trata es darle un impulso, evidentemente. No voy a decir que llegamos tarde, pero tenemos mucho campo de acción por delante y no vamos a llegar a los niveles de producción que tienen otras áreas. ¿Otra pregunta? Adelante. Hola, quería preguntar a Lucas, justamente, ¿han mencionado la independencia energética o tener seguros fiables? En ese contexto, ¿qué papel juega otras regiones? Como puede ser el Magreb, especialmente Marruecos, con las energías renovables, o Argelia, con el
gas, ¿qué papel juega para España y para toda la Unión Europea? Bueno, respecto del gas, aunque hay cierta confusión y en los medios de comunicación a veces se crea cierta confusión, que se dice, no, porque Europa ha dicho que el gas es verde. No, Europa no ha dicho que el gas es verde. Lo que hemos dicho es que tenemos una transición, que tenemos unos objetivos de energías renovables que tenemos para 2030, para 2050, y que en esa transición podemos hacer uso del gas y podemos hacer uso de la nuclear bajo ciertas condiciones y siempre y cuando sirvan para cubrir el gap durante esa transición, ¿vale? Yo creo que eso es importante decirlo porque a veces se genera confusión. Con lo cual, y luego ya, yendo al ámbito más concreto, Argelia con el tema del gas. Bueno, eso ya es una cuestión de... Digamos que el mix energético que tiene cada país es algo de soberanía nacional. Es decir, nosotros no decimos a los Estados miembros, usted tiene que ponderar más energía hidráulica y menos eólica o más solar y menos... No, eso no lo podemos decir nosotros. Es una decisión que tienen que tomar cada uno de los países. Es evidente desde el punto de vista práctico que ahora el gas que viene de Argelia es importante, porque tenemos un problema con el gas ruso. Pero del gas en Argelia y en otras zonas con las que estamos llegando a acuerdos también. Con lo cual, en esa parte es importante, ¿no? Y respecto del Magreb en general, yo creo que Europa ahí tiene una política que siempre hemos dicho de fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos y desde luego el Magreb forma parte de la vecindad y la relación con Marruecos, con Argelia, con Túnez, pues tiene que ser la mejor de las posibles, sin ninguna duda. Si me permites añadir ahí, yo creo que una de las apuestas de la Comisión ahora mismo es desarrollar las tecnologías del hidrógeno. Ya lo dijo también la presidenta en el discurso, ¿no? Y ahí hay una baza importante para lograr, no sé si la autonomía energética, pero desde luego para avanzar en ella. Nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por hacer, pero la tecnología está ahí, hay que favorecer su desarrollo y su implantación, y en ese sentido también España está muy bien colocada, porque lo mismo, tiene la capacidad, todavía no la capacidad de desarrollo, pero sí la capacidad de innovación, así que bueno, esa puede ser una alternativa bien interesante. Sí, y solo añadir un poco a lo que decía Cristina, la presidenta el otro día en el discurso del Estado de la Unión mencionó un banco de hidrógeno, la creación de un banco de hidrógeno. ¿Por qué? Con alrededor de 3.000 millones de inicio. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos encontrando es que los que quieren invertir en tecnología de hidrógeno verde, no pueden darle salida inmediatamente a esa tecnología. Entonces hay muchos que dicen, hombre, pues si no puedo yo no puedo correr el riesgo de que luego eso no vaya adelante, ¿no? Entonces lo que queremos precisamente es financiar esos proyectos con dinero público para que esas personas que quieran hacer inversiones en tecnología de hidrógeno verde puedan hacerlas sin asumir un riesgo excesivo, ¿no? Solo era ese motivo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Vamos a darle paso. Bueno, aprovechando antes que se ha mencionado brevemente el Brexit, bueno, por una parte me gustaría saber cuál es la posible estratégica de cara a la amenaza por parte del gabinete de Boris Johnson de la revocación unilateral del contrato entre las fronteras en Irlanda, y por otra parte qué consecuencias podría tener esto, si podría darse debido a la tensión, a la situación de la crisis, una reunión europea, una reentrada del Reino Unido en Europa. Bueno, ya no es probable, pero ¿qué consecuencias podría tener la crisis en la situación del Brexit actualmente? Pues mira, yo creo que ahora mismo el gobierno británico tiene tantos problemas que va a quedar un poquito rezagado. Habrá que ver primero hasta dónde dura el gobierno, ¿no? Primero tienen que estabilizar la libra después de los últimos anuncios y efectivamente el gobierno de Liz Truss dijo, o sea, Liz Truss como candidata dentro de las primarias de su partido dijo que quería mantener esa línea que había apuntado Boris Johnson. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo entiendo ahí que la Unión también tendría una postura muy fuerte, pero insisto, ahora mismo creo que los problemas del Reino Unido están en otro sitio y todo lo demás, en mi opinión, sería especular. La vuelta del Reino Unido a la Unión Europea, yo creo que durante mucho tiempo, ante el trauma que supuso el Brexit, muchos
pensábamos eso, ¿no? O sea, se van a ir, pero dentro de poco van a querer volver. Bueno, yo eso no lo veo viable, factible, ni siquiera deseable. Pero fíjate, ahí se está discutiendo, y el día 6 va a haber una reunión para discutir la idea esta que primero presentó Enrico Letta, luego desarrolló Macron, sobre la Comunidad Política Europea. Esa posibilidad de que un grupo de países, más allá de los 27, con valores afines, se asocien de alguna manera, que estaría por definir. Esa sería una posibilidad es una posibilidad de momento solamente teórica, pero es un intento interesante, en mi opinión, para debatir qué otro tipo de asociaciones puedes tener con países que tienen una serie de valores similares, y podría ser una manera de retomar la relación con el Reino Unido, de incluirla ahí. Por cierto, esto no está pensado para el Reino Unido, sino sobre todo pues para todos esos países que aspiran a entrar, los que ya son candidatos, como Ucrania, y los que podrían llegar a ser candidatos en un futuro no muy lejano. O sea que ese es un tema que os invito a seguir porque me parece bien interesante. Omar, y luego trae Marta, ¿vale? Un poquito más alto, Omar, por favor. Pero, bueno, lo que no me hace porque es muy interesante la charla y un poco por el acuerdo que tuvimos con la comunidad de países, un poco la comunidad que lleva a la Unión Europea, la más cercana. Un poco, a mí se me ocurre una reflexión como un amigo que estaba hablando de Montenegro, un país que tiene que entrar, y me decía, es que parece que es la continuación. La continuación era por entrar. Y en un momento me decía, bueno, o de otro que la cultura de la Comunidad no me tiene que seguir. Nosotros, yo he nacido, tengo 20 años, he nacido con ese idea de, vaya un momento que vamos a entrar, y tengo 22 años, que siempre no se va. Y veo de repente que Macedonia del Norte, Banco Mereta, no puede entrar, por el tema de Bulgaria, por lo que se llama Bulgaria, con Macedonia, unos y otros problemas. Entonces, yo lo dejo como una reflexión. ¿Qué hacemos ahí? Puede ser de una comunidad más cercana, porque realmente lo que puede llegar, lo que se estudia generalmente para las personas y los balcanes con el tamaño que tiene la Unión Europea como centro de la ciudad misma, como centro del poder político, ¿qué haces? Porque ahí realmente puede estar creando una desafección que luego otros estados como China se pueden aprovechar. China, si no me equivoco, ya tiene muchísimos intereses en los Balcanes. Si no me equivoco, ha habido incluso colaboraciones entre China y la Unión Europea para la construcción del puente entre Croacia peninsular y la Croacia de Dubrovnik para el paso por Bosnia y Herzegovina. Entonces, ¿cómo hacemos con esa zona? ¿Qué hacemos con los Balcanes? Lucas. A ver, yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Bueno, por un lado, Macedonia del Norte tiene su idiosincrasia particular, porque ya sabéis que tenía un conflicto que tenía que ver también con su nombre, por cierto, con su denominación, y ahí se llegó a un acuerdo. Pero luego hay una cuestión que yo creo que la gente pierde de vista un poco, también porque con el tema de Ucrania yo creo que no se ha explicado excesivamente bien. Unirse a la Unión Europea no es una cosa solo, no es una cuestión solo de voluntad política. La voluntad política, desde luego, es importantísima, por ambas partes me refiero. Es que es una cuestión que llega a los elementos técnicos y más poco sexys que os podáis imaginar. O sea, hay que hacer compatible todo el ordenamiento jurídico de un país en todos los ámbitos que os podáis imaginar con el ordenamiento jurídico que tiene la Unión Europea. Y eso es ir capítulo por capítulo revisando cada uno de esas partes del ordenamiento jurídico, incluido todo lo que tiene que ver, por supuestísimo, y en primer lugar, con derechos humanos, con democracia, con Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pero con todo lo demás, con normas sanitarias o fitosanitarias, con normas fiscales. Todo lo que os podéis imaginar es la apertura de una serie de capítulos que hay que ir hablando con ese país y hay que ir cerrando. Hasta que cada uno de esos capítulos no se han cerrado, no se puede dar la negociación por cerrada. Y una vez que eso ha pasado, entonces ya pasamos al siguiente escalón, que es que la Comisión tiene que dar su visto bueno y los Estados miembros tienen que dar su visto bueno. Con lo cual es un proceso larguísimo. Pensemos que hay, por ejemplo, países que se han pasado 15, 20 años intentando entrar. España yo no recuerdo, pero la primera vez que intentó, y eso que era una comunidad mucho más simple, porque era solo la Comunidad Económica Europea, no era una Unión Europea con carácter político, pues tardó también muchos años desde la primera solicitud de entrada hasta que al final se concretó, ¿no? en el año 86. Entonces,
Yo creo que hay que ser un poco claros desde el punto de vista de la comunicación en decir que entrar en la Unión Europea no es solo una cuestión de voluntad política, que está muy bien y es muy importante, como se ha visto con el tema de Ucrania o con el tema de Moldavia, o de Georgia, sino también de muy concreta y muy simple, ¿no? Y que tiene que ver con mecanismos de, digamos, de revisión y de adaptación de toda la legislación. Imaginaos lo que es coger la legislación de un país y adaptarla, ¿no? O sea que, dependiendo del país, pues bueno, será más complejo o más fácil, ¿no? O sea que es una cosa que lleva tiempo. Y luego, más allá de eso, como digo, el último escalón es que los Estados miembros lo acepten. Entonces, bueno, puede haber algún Estado miembro que sea más reticente a la entrada de un país u otro. Eso ya, pues no depende de la Comisión tampoco, ¿no? Depende de los Estados miembros siempre. Pero entiendo la frustración, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente la frustración de alguien, como tú decías, que lleva 20 años esperando y dice, ¿por qué? Tiene 22. Bueno, pero dice que nació ya queriendo... Ya nació pensando en la Unión Europea. La forma de la persona que tenía era de la Unión Europea, yo tengo 23, 24 años, y claro, yo nací ya con la idea, Claro. y el idea también de bueno, de la organización estaba más simple, pero yo aún así con la idea, casi 13, 14, 15 años, Sí, sí. pasado, toda mi vida, pensando en entrar, no sé cuánto va a pasar, en 10, 20 años, a lo mejor lo 40 de entrar. Sí, sí, sí. No, yo entiendo perfectamente eso, vamos, no sé. Sí. Muy bien, Marta. A mí me gustaría, sin duda, que los nuevos proveedores que están buscando la Unión Europea, los proveedores energéticos, quería mencionar los recientes acuerdos que la Unión Europea y países de la Unión Europea, por separado, han establecido con muchos países africanos, por ejemplo Nigeria, Níger, Uganda, y para revitalizar proyectos que se habían dejado a un lado, como el oleoducto de África Oriental, un gasoducto también que va desde Sahariana, que se llama. Y me gustaría, no sé qué piensan ustedes, porque yo creo que esto choca directamente con, primero, el acuerdo que se hizo en la COP26 el año pasado, entre los firmantes de la Unión Europea y muchos países más, y alguna institución como el BEI, el Banco de Europeo de Inversiones. Y porque ese acuerdo decía que se va a aportar la financiación pública a aquellos proyectos que quieran, bueno, la extracción de recursos fósiles, ¿no?, de combustibles fósiles, fuera de las fronteras de los firmantes. La Unión Europea firma eso. Ahora invierte aquí. Eso me parece la primera contradicción. Luego también creo que yo entiendo que es una medida coyuntural, estamos por la guerra de Ucrania, pero ¿a qué precio sea autónomos? ¿No? Porque luego hay que pensarlo también cómo afecta eso al desarrollo de los países africanos. Primero se les dice, no, tenemos por los objetivos de medio ambiente, para 2050 tenemos que emitir cero emisiones de carbono, cortamos, entonces ustedes, además África, ¿no?, con la necesidad energética que tienen los países en África, africanos. Primero se les corta, ahora se revitalizan los proyectos, pero es que dentro de un tiempo, ya lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía, se quiere volver en un corto plazo a otra vez cortar esa inversión en esos proyectos y volver a las energías limpias, más inversiones en energía renovable. Pero es que los países africanos no tienen esa capacidad, igual esos proyectos que ahora se están financiando, que ahora la Unión Europea está financiando, luego no van a ser capaces de amortizarse y van a ser como se llama los elefantes blancos, los proyectos en África que no llegan nunca a sacarle, a amortizarse o que luego se quedan obsoletos y luego ¿cómo va a ser luego capaz África? No se tiene una fuente de energía sólida, ni una fósil, ni una renovable, ¿cómo va a ser luego capaz? Entonces, no sé qué piensan ustedes, yo entiendo que es pues, en la situación en la que estamos, pero creo que Europa no debe alejarse, ¿no?, también de lo que es también sus valores más profundos, ¿no?, de también a principios de año de la guerra firma acuerdos también con muchos países africanos para invertir en proyectos de energía renovables aquí. Y ahora cambiamos drásticamente sin pensar en el efecto que allí genera, no sé. Solo dos cosas, y te dejo a ti la parte más política de la comisión. Primero, no son incompatibles. No son incompatibles el querer apostar por ayudar al desarrollo de energías limpias en el continente africano y el tratar de atender la emergencia. Eso por una parte. Por otra parte, África, no sé si lamentablemente, pero ya no depende de Europa. O sea, si recordamos, por ejemplo, las votaciones en Naciones Unidas, una parte importante de los países africanos se han abstenido
en las cuestiones que tenían que ver con Rusia. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos intereses con Rusia, con China, etcétera. Entonces, yo no lo puedo plantear desde el punto de vista de invertimos ahora y luego los dejamos colgados, porque no es así. O sea, es que esa es una mirada muy europea. Pero los países africanos saben muy bien lo que les interesa y lo que no les interesa y dónde buscan sus alianzas y sus desarrollos, ¿no? Eso es algo que nos cuesta ver aquí, pero que está pasando. Entonces, yo creo que hay que reforzar, yo soy una convencida de que hay que reforzar las relaciones de la Unión Europea con África por todo tipo de razones, desde seguridad, migraciones, energía, por todo tipo de razones, pero pensando más pero sabiendo que son ellos los que van a tener algo que decir, o sea, que no somos nosotros los que decidimos, vamos y desarrollamos y luego nos salimos, no, ellos tienen claro por dónde quieren desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos países no se están haciendo acuerdos para aumentar la exportación de gas, también son sistemas autoritarios, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos cambiando a un proveedor energético dictatorial por otro en el continente. Sí, pero se trata de diversificar, de no tener una dependencia de un solo proveedor. Esa es la realidad de las relaciones internacionales. Pero espera que esto también puede que... A ver, yo creo que esto es un debate que va más, que va más allá de lo que haga la Unión Europea o no. Es una pregunta totalmente lícita que podemos hacernos todos fuera de aquí o yo bajando de este estrado, si los países democráticos deben tener relaciones comerciales con dictaduras o no. Esto es un debate que podéis tener vosotros y en fin, cada uno tendrá sus conclusiones, ¿no? La realidad, como decía Cristina, es que debemos tener relaciones con todos. Y luego, por supuesto, eso no quiere decir que vayas a apoyar o no vayas a apoyar un determinado régimen. Y luego hay una cosa muy importante de lo que ha dicho Cristina, que parece que nosotros decimos, no, vamos allí y les decimos que hagan esto y luego ya nos vamos y ya que no lo hagan. Bueno, es que hay otra parte, que son esos mismos países y tienen unos determinados intereses. Y lógicamente, desde el punto de vista económico, os podéis imaginar que para ellos es muy interesante, por el volumen de ingresos que tienen, el hecho de llegar a acuerdos de suministro de gas con la Unión Europea, ¿no? O sea que yo creo que tenemos a veces una mirada un poco, no voy a decir paternalista o un poco... Eurocéntrica. Sí, eurocéntrica, esa es la palabra, ¿no? Que también pasa con los Estados Unidos, que ellos mismos tienen esa mirada sobre sí mismos, ¿no? Y yo creo que nos pasamos a veces mirándonos a nosotros mismos como los que dominamos el tablero. No, no es así. O sea, hay intereses en el mundo, hay intereses en África también, en los países africanos, y es muy lícito que ellos también quieran, si se me permite la expresión, sacar tajada de la situación, ¿no? Y nosotros tenemos un problema grande que hemos dicho con el gas ruso y tenemos que solucionarlo. Y además... No vale decir vamos a solucionarlo a largo plazo, ya veremos, no hay que solucionarlo ya, en este momento. Porque estamos hablando de que la gente no pase frío, así de sencillo. Que no se muera de frío, mejor dicho. Tenemos que terminar, lo siento mucho. A ver, una pregunta muy breve. Es que ya llevamos un retraso que viene de la inauguración y la siguiente mesa ya está aquí, que vais a tener oportunidad de participar. ¿Qué querías decir brevemente? Era algo un poquito más complicado porque yo básicamente tengo una lista un poco más general, más global ya no solo es lo que quiero, tiene que ver ahora con lo que necesita el mundo global, que es el bienestar social global, ¿no? Y me parece bien que Europa y América Latina tienen que tener unas relaciones comerciales o bilaterales, como lo has dicho, más aceptables. Pero ahora estamos preocupados por el consumo energético, pero creo que en nuestra política vemos también otra serie de minerales que también están en juego, como es el coltán también, hablamos sobre ello. Yo básicamente cuando miro en Instagram veo que hay una pelea entre el Samsung y el iPhone. ¿Cuál saca mejores productos? ¿Quién tiene mejores terminales? Y ese coltán que está básicamente exportado a 100%. Y yo creo que Europa sí tiene que tener relaciones con estos países y tal. Y no sé si podemos europeizar todos los
pienso que estos países tienen su cultura, su manera de ser, y esto no podemos cambiarlo de la noche a la mañana y decir, Dios verde para América Latina, para conectar con nosotros, y África igual. Y yo lo que pienso, no sé si nos ha pillado el todo o nos va a pillar, porque básicamente vemos que hay mucho malestar global en todo el mundo. Y luego quiero, así para terminar, ¿qué les parece que haya una organización como la OCDE que solo apoya a estados, a países con economías desarrolladas, y las que están menos desarrolladas es como que está ahí como apoya, no sé, el costo energético está en aumento y hay otros problemas más que si queremos solucionarlos no sería ir con la vista para unificar todos esos continentes o estos países y luego ya comercializar con ellos. Básicamente un problema. Yo cuando nací en África ya conocía a Estados Unidos, ya conocía básicamente a China, pero lo que es la sociedad en sí no importa, lo que importa más son los recursos naturales que están extrayendo de manera brutal. Y si lo hacemos de una manera más equitativa, haya menos inmigración, haya más conciencia en las sociedades, o sea, en estos países, no sé. Y yo creo que quiero terminar con esto. No podemos intentar unificar todos los países para poder ponerles luz verde para comercializar con ellos. Somos negligentes todos, pero aún así podemos intentar hacer un poco mejor las cosas, porque si no, no habrá consenso social global, ¿no? Ellos tienen sus intereses y su autonomía, totalmente de acuerdo. Para terminar, porque nos estamos comiendo el tiempo en la siguiente mesa, les voy a pedir a los dos que lancen un pequeño mensaje optimista. Es decir, una oportunidad que encuentren en este momento para Europa. Hay amenazas, pero hay oportunidades. Entonces, cada uno la que vea. Para mí la oportunidad está en lo que estamos viendo hasta ahora, en mantener la firmeza y la unidad de acción y de criterio contra una amenaza que realmente me parece una amenaza existencial en todos los sentidos. Yo siempre, firmeza y unidad. Yo soy muy optimista siempre con el tema europeo. Yo siempre digo que la Unión Europea es un proyecto siempre en construcción, en permanente construcción, y eso a mí me hace ser muy optimista, porque todavía quedan muchas cosas que hacer. Y entonces yo creo que eso es un aliciente. Y luego hay una cuestión, que es que para los jóvenes la Unión Europea es que es, si me permitís la expresión, un regalo. Es decir, el hecho de que vosotros ya miréis vuestro futuro en el trabajo como una oportunidad en cualquier lugar de la Unión Europea, usando la misma moneda, pudiendo viajar, trabajar donde os dé la gana, etcétera, bueno, es que eso yo creo que es un regalo, ¿no? Y haríais muy bien, creo todos, en no mirar exclusivamente a España, que está muy bien España, pero tratar también de mirar fuera, ¿no? Porque yo creo que eso también, con independencia de que digamos, no, yo quiero tener una experiencia, bueno, sí, la experiencia está fenomenal, pero es que vivimos en un mercado común y vivimos en un espacio común y está muy bien que saquéis ventaja de ese mercado común. Muy bien. Pues muchas gracias. Terminamos aquí la mesa. Muchas gracias a todos.